Buenos días a todos, muchas gracias al equipo de IDEA por la invitación, un placer ser parte de este panel. Yo voy a intentar de enfocarme en estos 15 minutos en tres grandes ejes. Por un lado, yo estoy a cargo de lo que es la Secretaría de Simplificación del Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación, y un poco lo que nosotros estamos haciendo por primera vez en la Argentina tiene que ver con trabajar puertas adentro del Estado en lo que es la relación entre el Estado nacional y el sector productivo. Y que sea simple al final del día tiene que ver con una consecuencia del trabajo que nosotros venimos haciendo. En estos años siempre en la relación del sector productivo con el Estado están los reclamos históricos en el sector productivo argentino, que tiene que ver con los costos laborales, con todo lo que es también la presión y la carga tributaria, con temas como las reformas previsionales, todas estructurales, y después también tenés un tema con el rol que tiene el Estado a la hora de relacionarse con el sector productivo. Y después de estar más de 3 años trabajando en esto, yo creo que el gran problema que nosotros tenemos en el Estado al final del día es el mismo que tiene cualquier organización y no es ni más ni menos que un problema cultural. Nosotros tenemos organizaciones que vienen trabajando con sus usos y costumbres hace muchísimos tiempos y hoy el mundo nos desafía a que el Estado tenga otro rol en su relación con el sector privado. Nosotros tenemos un Estado actual que es un Estado que intenta estar muy presente de una manera regulatoria, les diría que es sobreregulatoria en su relación con el sector privado, un Estado que tiene un rol en algún punto paternalista y que cree que su función muchas veces con el sector privado, al momento de cuidarlo, es decirle todo el tiempo lo que tiene que hacer. Y eso también muchas veces se convierte en una cantidad de normas que no son claras y que muchas veces no tienen coherencia regulatoria en los distintos niveles del Estado. Entonces vos tenés un montón de situaciones. Este es una jornada con mucho eje en lo impositivo y es un buen ejemplo. Nosotros a nivel impositivo tenemos 65.000 normas, 146 impuestos y vos tenés un gobierno nacional, 24 rentas provinciales y 2.200 municipios. Con lo cual, cuando vos das vuelta a la torta y ves la relación que el sector privado tiene con todo el sistema impositivo argentino, es simplemente imposible cumplir con todas las reglas del juego. Y eso tiene que ver con una lógica de compartimientos estancos y del rol de cada uno de estos puntos de contacto que tiene el Estado con el sector productivo. Nosotros hemos decidido de manera institucional trabajar con un equipo que está todo el tiempo mirando adentro del Estado y metiéndose en cada uno de estos organismos para cambiar esa relación con esta cultura. ¿Y qué quiere decir con esta cultura? Quiere decir que cuando el Estado dicta leyes o manda leyes obviamente al Congreso, dicta decretos o resoluciones, en todo su extracto normativo tiene que tener una cultura mucho más moderna de un Estado que tiene que ser facilitador, de un Estado que tiene que confiar en el sector productivo. Este es un eje muy importante. El Estado, por definición, no confía en el sector privado. Entonces, automáticamente, cuando piensa en una política pública, piensa de qué manera el sector privado la va a evadir. Y contra el fraude no hay antídoto. Entonces, las políticas públicas tienen que ser creadas de manera tal que nosotros confiemos en el sector privado. Y si el sector privado no cumple, tiene que tener un régimen sancionatorio ad hoc que permita, en una economía mucho más moderna, que no es ni más ni menos que la economía del comportamiento, hacia donde estamos yendo, hacer las correcciones. Pero no hacer que el 90% de la gente que quiere hacer las cosas bien vaya por ese lado. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya vamos 2 años con la creación de la Secretaría. Hemos generado ahorros por más de 50.000 millones de pesos y un muchísimo ahorro en tiempo y al final del día costo-oportunidad que tiene el sector productivo. Esta es una agenda que tiene que continuar para que no pase lo que pasó en el 91 con el decreto famoso de desregulación del equipo de Liendo, porque si no, al final del día, si vos no lo continuás, en 10 años todo este trabajo al final del día vuelve a ser una maraña de normas. Por otro lado, tenemos todo lo que hace a la presión y carga tributaria. Nosotros tenemos una reforma fiscal que todavía no está implementada al 100%, pero tiene la parte más importante que tiene la aprobación del Congreso. La reforma tributaria del 2017 tiene un periodo de implementación de 5 años, donde de a poco situaciones como la baja de impuesto a las ganancias, que este año va a 25 en ganancias, 3 en dividendos, tiene adelantos de mínimo no imponibles en algunos sectores que se fueron adelantando, y al final del día también en un trabajo en conjunto con las provincias
va a normalizar el efecto cascada que genera el impuesto de ingresos brutos. Pero sin embargo estamos convencidos que a esta reforma tributaria le faltó una pata. Nosotros creemos que la reforma tributaria actual tiene una oportunidad de mejora en lo que es la progresividad del crecimiento de las empresas cuando nacen, o empresas que son micro y van a ser micros por siempre, ya sea por decisión o por definición o alcance de cada uno de los proyectos. Y ahí vos tenés un mundo que abarca los 3,5 millones de monotributistas, los 780.000 personas que hay en el régimen general y después lo que hace al mundo de las sociedades anónimas comerciales. Y eso es lo que estamos trabajando en lo que se llama la ley PYME 2.0, que es una ley que estamos trabajando desde diciembre del 2017, en el momento que nosotros implementamos esta reforma, empezamos a trabajar en esta segunda reforma para encontrar el momento en el que tengamos el momento parlamentario y al final del día también la caja, porque al final del día la sábana es corta. ¿Qué estamos pensando en esto? Nosotros estamos pensando en un sistema que dé progresividad a todo el sistema. Hoy vos tenés 3,5 millones de monotributistas y el momento en que vos saltás del monotributo al régimen general es un abismo el salto, no solamente en el costo, hay un momento que a vos pasarte 1.000 pesos de facturación hace que gane mucho menos plata que el estado anterior. Entonces el incentivo no está a crecer. Cuando vos te estás llegando al límite, el incentivo que tenés es o parar o salir a buscar otro monotributo para terminar de completar la facturación. Hay a veces que te conviene dejar de facturar que seguir trabajando por esta deformación que tiene el sistema. ¿Qué estamos pensando ahí? Nosotros lo que estamos pensando hacer ahí es generar deducciones especiales para que cuando vos pegues el salto del monotributo al régimen general, en términos de costo, sea progresivo y no te pegue un salto como hoy que puede pegar un salto del 100%. ¿Cuáles son los otros dos grandes problemas que tiene saltar de monotributo al régimen general? Por un lado, el tema del IVA. El IVA cuando vos venís con monotributo y saltás al régimen general, como no tenés crédito, pasa a ser un costo directamente. Con lo cual, el salto en el costo en un momento de la economía como el que estamos en este tiempo, muchas veces puede llegar a ser un factor que te puede dejar afuera de algún negocio. Entonces, lo que estamos trabajando ahí es ni más ni menos que un bloqueo fiscal que te permita tener un crédito como si vos hubieses trabajado el año anterior con IVA, de manera tal que el costo vos también los puedas acompañar de manera progresiva y si vos seguís trabajando lo consumas en el periodo de un año hasta que te termine de acomodar tus costos. Y lo otro que estamos trabajando con las provincias es la integración, porque vos en monotributo tenés 13 presentaciones anuales, cuando saltás al régimen general se te triplica la carga administrativa. Entonces también estamos trabajando para integrar estas presentaciones. ¿Cuál es la complejidad de esto? Que nosotros para hacer esto tenemos que integrarnos con las rentas provinciales. Integrarse con las rentas provinciales tiene muchos factores a la hora de tomar una decisión. Para empezar, relaciones de confianza. Para vos, imaginen lo que es para una administración tributaria provincial integrar su recaudación de toda la provincia al gobierno nacional, en términos de sistema, que si vos en gobierno nacional subís o bajás una palanca, tiene un impacto financiero muy fuerte y ha habido malas experiencias en Argentina en integraciones posteriores. Pero es un camino que estamos transitando, ya hemos hecho pruebas con monotributo, con provincias como Córdoba, San Juan, Mendoza, estamos cerrando 13 provincias más y acá hay un gran beneficio y hay una oportunidad. ¿Cuál es el gran problema al final del día? Es un tema de caja, y es un tema de caja para todo el mundo, tanto para el sector privado como para el sector público. Y esa es la gran discusión que muchas veces se da, por ejemplo, con los municipios. Cuando hicimos estas pruebas, nosotros encontramos números que son muy alentadores para poder empezar a desarmar todo este problema. En Córdoba, la base de contribuyentes aumentó 42%, 19% su recaudación. ¿Qué significa esto? Que las administraciones tributarias, por la ineficiencia en la propia fiscalización que tienen, al momento de integrarnos a una administración tributaria como Córdoba, que es una de las mejores de la Argentina, si no la mejor, se le estaban escapando el 42% de los contribuyentes. Cuando vos vas al sistema tributario argentino y ves que el 20% de los contribuyentes aportan el 99,4% de la recaudación, si nosotros no aumentamos la base de la pirámide, esto no tiene solución. De ninguna manera. Ustedes deben sentir la sensación que el gobierno pesca en la pecera. Evidentemente, si el 20% aporta el 99% y nosotros no aumentamos la base,
se va a seguir pescando todo sobre el 20%, porque al final del día, de algún lugar la plata tiene que salir. Y nosotros tenemos que intentar aumentar la base. Pero si nosotros aumentamos la base y a esos contribuyentes, por la presión y la carga fiscal que hay, no le damos una progresividad, vamos a generar un efecto que puede ser muy peligroso para todo el sistema productivo donde vos lo podés expulsar. Estas acciones son complementarias, no se puede hacer una sin la otra y son acciones que estamos haciendo en complemento. Por un lado, tenemos la integración con las provincias, donde la decisión también es política y también para hacer estas adaptaciones las provincias tienen que modificar muchas veces sus códigos fiscales, o sea, tienen que pasar por las legislaturas provinciales. ¿Qué estamos haciendo ahora en esa línea? Habiendo sido exitoso la parte del monotributo, estamos yendo por un paso más. Y esto es importante que se lo graben porque es importante que sea algo que hay que reclamarle al Gobierno Nacional y hay que reclamárselo a las provincias. No es solamente un problema de costo el tema impositivo, es un problema de carga. Si hay 65.000 normas y las reglas no están claras y las empresas se la pasan en un juego de repeticiones, retenciones, percepciones, pierden tanto tiempo y tanta energía que mientras más pymes sos, más problemas tenés y eso más a la evasión te lleva. Mientras nosotros logremos hacer todas las integraciones y la vida sea más fácil para todo el sector productivo, todo ese tiempo al final del día va también a la productividad. ¿Pero a dónde va también? Si eso da más plata, eso también se puede trabajar con las administraciones provinciales y sobre todo municipales en baja de tasas, porque vos empezás a tener una conversación que es más genuina, que vos tenés fondos nuevos que antes se escapaban por evasión para poder bajar todas las cargas y tasas municipales. Nosotros estamos cerrando, ya lo hicimos con Córdoba. Córdoba va a ser la primera provincia que va a hacer esta integración. Miren el impacto que tiene una provincia como Córdoba. Córdoba tiene 1.600 opciones de alícuotas de ingresos brutos. No sé si alguien de acá trabaja en Córdoba, pero son 1.600 opciones por 3 riesgos fiscales cada uno. Son 1.500 opciones de alícuotas de ingresos brutos. Multipliquen eso por 24. Para hacer esta integración, Córdoba tuvo que bajar a 11 alícuotas para poder integrarse con el Gobierno Nacional. 11. Córdoba se dio cuenta que el 90% lo recaudan 7. Cuando vos eso lo traspolás al Gobierno Nacional pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, nosotros lo que tenemos en agenda hoy es trabajar la integración de las rentas provinciales. Estamos ya avanzando y cerrando. Ya cerramos con Córdoba, cerramos con Mendoza, cerramos con AGIP, con la Ciudad de Buenos Aires y cerramos con Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Nosotros con esas 5 provincias ya tenemos más del 80% de los contribuyentes. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener no solamente la simplificación del sistema tributario que nos permita bajar la carga, sino que también con eso vamos a poder avanzar en lo que es la disminución de un montón de costos que tiene el sistema tributario. Cuando hagamos eso, tenemos otro gran desafío que tiene que ver con el financiamiento. Y en el financiamiento nosotros tenemos el sistema financiero con la menor inclusión financiera. Si no es del mundo, debe ser hasta menos. Tenemos una penetración de solo 15% del PBI. En abril del año pasado aprobamos la Ley de Financiamiento Productivo. La Ley de Financiamiento Productivo tiene un capítulo entero de la factura de crédito electrónica. La factura de crédito electrónica es una solución que es estructural, que tiene que ver con soluciones que hacen a la inclusión del sistema financiero en la relación de las pymes con las empresas grandes. Hoy en la Argentina no solamente nació, ya hay más de 20.000 facturas de crédito electrónica, pero lo que claramente se ve es que eso no pasa al mercado de capitales. Tenemos solo 14 facturas de crédito que se negocian en el mercado de capitales. Y esto tiene un impacto enorme, porque estos son opciones de financiamiento para las empresas, que no le saca capacidad crediticia a las empresas, que no tienen recursos. Esto significa que no tiene riesgo pyme, sino que es el riesgo de la grande, y al final del día le va a mejorar la tasa. La factura de crédito electrónica es muy importante que las pymes empiecen a usarla. El acceso de las pymes al mercado de capitales es muy bajo. ¿Cuántos de los que están acá operaron una vez en el mercado de capitales? 2, 3. ¿Cuántos tienen apertura de cuenta comitente? Es algo nuevo que tenemos que hacer. Tenemos que ir al mercado de capitales. Hoy hay financiamiento, hoy disponible en el mercado de capitales, 30 puntos menos de lo que hay en el sistema bancario. Y hay competencia y abre el juego. Y todo eso ustedes lo van a poder hacer desde su computadora. Me pasé 6 segundos, pero le doy pie a Rocío para que siga.
el financiamiento productivo, sin ninguna duda, es uno de los grandes desafíos que tenemos para que crezca el sistema productivo. Muchas gracias. Rocío. ¿Arrancó? Sí. ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a IDEA por convocarme y estar hoy acá. La verdad que me parece que es una muy buena opción pensar qué soluciones necesitan las pymes para seguir adelante, para crecer, para ser más productivas. Cuando uno habla de soluciones, piensa qué es una solución para una pyme, y básicamente eso es lo que nosotros tratamos de entender cuando llegamos el 17 de diciembre de 2015 al directorio de la Comisión Nacional de Valores. Cuando buscamos una solución, buscamos una respuesta a un problema. Como decía recién Pedro, nosotros lo que buscamos es entender cuál era el problema que tenía la pyme, por qué no llegaba al mercado de capitales o por qué solamente 3 manos tenemos hoy levantadas acá y conocen y tienen la dinámica de mercado de capitales. Acá está, perdón, de vuelta. Para poder hacer ese diagnóstico y entender por qué había pocas empresas que estaban en el mercado de capitales, lo primero que tuvimos que hacer es un diagnóstico. Y en ese diagnóstico nosotros nos dimos cuenta que más o menos había un 1% de las pymes que accedían al mercado de capitales y que de ese porcentaje la mayoría, el 74%, lo hacía a través de cheque de pago diferido. Empezamos a recorrer el país, empezamos a hacer lo que nosotros llamamos la gira federal PYME. La mayoría o el 75% de nuestro directorio venía del sector privado, con lo cual nuestro primer objetivo fue empezar a dialogar entre lo privado y lo público para buscar soluciones para las pymes. En ese diálogo, lo que encontramos en estas giras pymes por todo el país era básicamente que las pymes tenían un gran desconocimiento del mercado de capitales y sus productos, que lo veían con mucha desconfianza, con temor, como una visión como algo muy complejo y orientado a las empresas grandes, que así lo era, efectivamente. Trabajamos mucho para revertir no esa percepción, sino esa realidad que tenían las pymes del mercado de capitales. Había una gran lejanía entre lo que eran las pymes y los diferentes actores o el ecosistema de mercados de capitales en general. Y a su vez había altos costos para ingreso al mercado de capitales. Entonces, con este diagnóstico creímos que era importante avanzar para ver qué soluciones le podíamos dar. Nosotros veíamos básicamente que todo el segmento de las pymes que estaban, como decíamos, en cheques, pero veíamos que ese cheque no era una solución para la pyme, para el financiamiento pyme, porque el descuento de cheque o el cheque de pago diferido lo que buscaba era solución a corto plazo para el giro ordinario de la empresa, para pagar a proveedores, para pagar a clientes. Sin embargo, no solucionaba el problema de lograr la financiación para algo más a largo plazo, como puede ser una nueva línea de producción, no sé, un tinglado o lo que fuera que necesitase que excediera el término del giro ordinario de la pyme. Como decía recién Pepín, también lo que nosotros buscábamos acá, y que quizás es algo desconocido, es que en el mercado de capitales hay tasas más competitivas que en el sector bancario. Esto es algo que en general es desconocido. Después de esta exposición vamos a tener talleres específicos o charlas específicos para poder ir en profundidad a todas las consultas que ustedes tengan, pero me gustaría que se queden con esta idea. El mercado de capitales tiene tasas más competitivas que las bancarias, hasta 30 puntos, como se decía recién, y en eso tenemos que focalizarnos porque puede ser una solución de financiamiento para ustedes, ya sea a corto plazo, como puede ser un cheque de pago diferido, o como vamos a ver, nuestro producto, si quieren, estrella, que es el que nosotros buscamos la solución de financiamiento para más a largo plazo, exclusivamente hecho para pymes, que es la ON Simple. Básicamente lo que nosotros buscábamos era alargar los plazos de financiamiento de las pymes, porque nosotros veíamos que justamente este cheque de pago diferido, el plazo promedio que tenía era de 5 meses y nosotros queríamos ir a un producto más largo, y nosotros hoy, la ON Simple, tenemos un plazo promedio de 30 meses. Entonces, esto extiende los plazos de financiación y es uno de los objetivos que nosotros buscábamos, una solución para las pymes.
¿Qué es esta ON simple al final del día? No es otra cosa que un instrumento de deuda que se negocia en el mercado de capitales, que tiene la particularidad que es 100% avalada, ya sea por una Sociedad de Garantía Recíproca, SGR, por una entidad financiera o por un fondo provincial. Básicamente, la diferencia con un producto bancario, y esto es muy importante que lo tengan presente, es que esto es a la medida de la pyme. Es como si se hicieran un traje a medida para ustedes. ¿Por qué? Porque a diferencia de, digamos, lo que puede ser un producto bancario, acá el monto, el plazo, todo eso se puede hacer a la medida de la pyme. Básicamente eso se hace a través de una subasta, digamos, una subasta pública donde, digamos, básicamente lo que se fija es la tasa, pero todo lo demás se puede ir viendo. Puede ser algo que sea amortizable periódicamente o al final, digamos, puede ser en peso, puede ser en moneda extranjera. Y una cosa que es muy importante, nosotros decíamos al principio que uno de los grandes problemas que tenía para las pymes acceder al mercado de capitales era esa sensación de lejanía, porque muchas de las pymes no están únicamente concentradas en Buenos Aires, sino que tenemos un país federal, la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, es competente en todo el territorio de Argentina. Sin embargo, la mayoría de las pymes que históricamente estaban en el mercado de capitales se concentraban en 4 jurisdicciones, que después las vamos a ver. Entonces, nosotros también decíamos que uno de los problemas que había eran los costos que se generaban en el mercado de capitales y esto es otra de las soluciones que nosotros buscamos con este producto. Lo que nosotros hicimos es que cualquier obligación simple o ON simple que viene al mercado de capitales sea exenta de cualquier costo a nivel CNB. O sea, a diferencia de lo que puede ser una gran empresa que viene y tiene que pagar, digamos, por un programa, por una emisión o lo que fuera, para las pymes esto tiene costo cero. Las tasas de interés, si bien es un proceso de subasta pública, esos fueron las tasas, los que ven ahí son las tasas de interés promedio que se dieron a lo largo del 2019, Badlar más 7, 8 puntos y 8.25 en dólares. También ahí tenemos los costos, obviamente como este es un producto garantizado, hay un costo de la SGR o la entidad avalista, y una comisión del proceso de colocación, que ahí están mencionados, del 1,5 a 3 el costo de la garantía, y 1 y 2 sobre el monto colocado del proceso de la colocación en el mercado. Nosotros decíamos que esta solución PYME que nosotros veíamos estaba circunscripta a esas 3 provincias que vemos ahí, o 4 con la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nosotros logramos avanzar y tener hoy presencia de este producto en 15 provincias. De hecho, la primera ON simple que nosotros tuvimos en el mercado de capitales fue una empresa jujeña, que todo el proceso fue digital, nunca tuvo que venir a CNB, no hubo costos adicionales para tramitar, ni siquiera venir acá a hacer la presentación o hacer su caso. Tenemos más o menos 117 emisiones PYME, que esto es un récord absoluto para toda la historia de la CNB. Históricamente en el mercado de capitales había 50 pymes, tiene 50 años la CNB, y las que estaban activas a diciembre de 2015 eran solamente 7. Hoy tenemos esta cantidad de emisiones justamente porque el proceso es simple, es más barato, tiene mejores tasas que el sistema bancario y porque tiene un respaldo de una entidad de garantía por detrás. Esto lo que logramos en estos años fue duplicamos el acceso de las pymes al financiamiento del mercado de capitales. Hoy el 46% de las empresas que acceden al mercado de capitales son pymes, que esto es absolutamente inédito. Acá un poco si quieren el proceso, pero seguramente lo van a ver después en el taller, es la pyme, cómo es el proceso de la ON simple. Se vincula con una entidad de garantía recíproca, completa un formulario de ingreso que es muy simple, estandarizado, es una página y media de datos de la empresa y el régimen que tiene el compliance o el cumplimiento que tiene que dar a través del mercado de capital es algo muy, muy sencillo. No tiene costos adicionales de generación de documentación
publicidad o documentación que tienen que tener. Es simplemente los balances anuales, es lo que tienen que básicamente informar a través del mercado de capitales. Solamente eso. Después la entidad de garantía recíproca presenta toda la información electrónica a la Comisión Nacional de Valores. La Comisión de Valores autoriza la oferta pública de este instrumento de deuda, que es la ON Simple, y la va a fiscalizar a lo largo del año que presente, por ejemplo, los balances. Se hace la subasta para básicamente colocar este instrumento de deuda entre los inversionistas y es apto para cualquier inversionista, ya sea Doña Rosa o un inversor calificado. Y creo que además lo importante de este sistema es que es un proceso muy ágil, decíamos que era digital, pero que de punta a punta, desde la vinculación con la SGR hasta el ingreso al mercado de capitales, puede ser un mes. En el mercado en la CNB, en una semana pueden estar en el mercado, la autorización. Acá vemos cómo fue creciendo desde el 2017 las emisiones y los montos de emisión, llegando a 117 emisiones. Y también una cosa importante es que los montos de emisión, nosotros hemos tenido ON simples por $100.000. No se imaginen que tienen que venir acá con montos gigantescos para financiarse. Esto de vuelta es un producto a la medida PYME y a las necesidades que ustedes tengan y al monto de financiación que necesiten. Acá un poco vemos los plazos promedios y los montos de emisión por rango medidos en dólares. Vemos que la mayoría de los emisores, de los montos de emisión van en el rango entre hasta los 5 millones de dólares y los montos promedios van hasta, en general, 36 meses, que es lo más habitual, 36 y 47. Pero con esto ven que se alargó muchísimo lo que es el financiamiento y que podemos lograr a lo que nosotros queremos apuntar, que es el desarrollo productivo, y no simplemente que haya una bicicleta financiera de cheques para poder hacer frente a los pagos que tienen que hacer. También este es un producto, la ON Simple, que es para todas las industrias, para todos los servicios, para todos los nichos. No es algo que está únicamente para un determinado producto. Hemos tenido, como les decía, la primera ON Simple, que era Villanueva Hermanos, que era para la construcción de vivienda de clase media. Hemos tenido textiles, hemos tenido productos exportadores alimenticios, hemos ido desde la A hasta la Z en materia de productos y hemos ya pintado gran parte del país con estas 15 provincias a las que hemos abarcado. Yo creo que, me gustaría que el mensaje sea para todos hoy en este encuentro, que hoy el mercado de capitales, más allá de la coyuntura, y el momento, si quieren, de inflexión que estamos pasando de transición política y, de cambios inestabilidades que puede generar, hoy el mercado de capitales tiene un producto que es a la medida de las pymes. Es un producto al que ustedes pueden recurrir para financiarse y que es más a largo plazo y que puede satisfacer las necesidades que ustedes están buscando. Acá la última filmina tienen la información de la Comisión Nacional de Valores. Una cosa que me faltó decir, que es no solamente nosotros en esta búsqueda de soluciones apuntábamos a darle ese financiamiento que se necesitaban, sino que a su vez nosotros entendimos que para dialogar con las pymes era necesario crear una subgerencia específica para las necesidades de las pymes. Hoy nosotros tenemos una subgerencia que atiende a las pymes, las acompaña en el proceso y que las ayuda en si quieren, aventura de entrar al mercado de capitales, que para muchos puede ser algo difícil, novedoso, y creo que esa también es una de las soluciones que hemos dado para poder mejorar el diálogo y romper barreras y prejuicios del mercado de capitales y que verdaderamente sea una opción para las pymes. Muchas gracias. Bueno, completamos, habíamos pensado este club de líderes en 2 bloques. El primer bloque, 2 bloques o 2 grandes temas. El primer bloque tenía que ver con organismos públicos, simplificación productiva, financiamiento, que era como la mitad, uno de los grandes temas que nos preocupa en Idea Pyme.
Y ahora abordamos otro tema que, digo, otra de las cosas que abordamos tienen que ver con el management, la gestión, la estrategia, cómo pensar mejor la compañía. Y para eso tenemos dos grandes aportes hoy. Vamos a empezar con Joan Zweig. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Maravilloso, nunca lo había dicho bien. Perfecto. Joan es director global de creatividad y estrategia global en Maytronics. Las dos bien. Perfecto. Vamos. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Autoridades de IDEA por la invitación. Siempre es un placer poder participar de este tipo de encuentros. Y como un poco mencionaron, hacer este segundo bloque, este cambio de bloque a un poco más la parte de management y a mi experiencia emprendedora y del lado PYME también, como me presentaron. Yo hoy en día trabajo en una empresa que se llama Maytronics, que es una fábrica que nosotros producimos robots que limpian piscinas de natación. Quizás alguno los vio, algunos los usó quizás, o alguno los puede llegar a tener los Dolphin. Desde Buenos Aires manejamos la oficina comercial para Latinoamérica y somos la primera compañía en importar robots domésticos a la Argentina, año 2005. Entonces desde Buenos Aires manejamos todo lo que es Cono Sur. Además de eso, en los últimos años emprendí mucho en lo que es tecnologías emergentes, muchos de las temas que van a ver en las conferencias de estos días de la Semana en Management, y me dediqué a investigar y a dar clases y dar conferencias sobre este tema, además de, obviamente del lado emprendedor. Así que un poco esta breve ponencia, estas son nada más algunos slides para poder compartir, son un poco acerca de la visión del mundo tecnológico, de cómo puede empezar a aportarle, a empezar a repensar los modelos de negocio de las pymes y empezar a repensar un poco cómo podemos empezar a utilizarlas y aprovecharlas para cambiar nuestros núcleos de negocio y nuestras formas en las cuales encaramos las relaciones con los clientes en cada uno de nuestros negocios e industrias. Otra vez, la presentación que les voy a compartir es básicamente de mi experiencia emprendedora en estas tecnologías y mi experiencia corporativa en Maytronics. La verdad que esta experiencia de taller después está muy buena para empezar a evacuar dudas concretas y aplicaciones concretas en los modelos de negocio de cada uno de ustedes. Entonces, un poco para dar pie a este mundo, tenemos que entender que en los últimos años, en la historia de la humanidad, hubo dos grandes evoluciones que empezaron a convivir cada vez más. Una que es la biología y otra que es la tecnología. La tecnología, y esto quizás es algo trillado, pero evoluciona a pasos agigantados, pero es algo real. Y la biología, tal como tal, la masa muscular del cerebro humano, está de alguna forma estanca. Es decir, nuestra capacidad como sujetos individuales a nivel biológico está estancada versus a la capacidad emergente de la tecnología que cada vez más va creciendo. Y empezamos a notar que hoy estamos en una cuarta revolución industrial, teóricamente todavía no está decretada por una entidad universal, pero estamos transitando una cuarta revolución industrial que básicamente promueve dos grandes tendencias en tecnología que como pymes y como empresarios o emprendedores tenemos que tener cada vez más presentes. La primera es que esta cuarta revolución industrial está generando que la tecnología que era disponible para muy pocas personas se empieza a masificar cada vez más. Y lo empezamos a notar estos últimos años de una manera abismal. Que lo que era disponible para muy pocas personas se empieza cada vez más a democratizar para más gente. Y la segunda gran tendencia que estamos viviendo de la mano de las tecnologías, y otra vez, vale aclarar que todo lo que estamos hablando no es ciencia ficción, son cosas que podemos empezar a palpar, tocar, y hay muchos emprendedores en Argentina, es más, hay espacios de meetup con emprendedores jóvenes, muchos colegas y amigos que están trabajando con esto. Entonces, la segunda gran tendencia es que la tecnología empieza a permitir ese mismo proceso en la producción, es decir, lo que pocos podían producir, un sector social podía producir para muy pocas personas, empieza a producir cada vez más. Entonces, si empezamos a ver los últimos 30 años, empezamos a analizar las últimas décadas, empezamos a ver el potencial emergente o el potencial real de las tecnologías alternativas, porque a nivel de cambio climático, y más esta semana sabemos que estamos complicados. Y en segundo lugar estamos viendo que la creciente tendencia de automatización y la robótica la empezamos a ver en varias industrias. Y otra vez, cuando hablamos de robótica, no solamente es pensar en maquinarias industriales o robots industriales, sino cada vez más también son softwares que nos permiten tomar decisiones más inteligentes. Entonces, frente a estas dos grandes tendencias, empezamos a notar de que hay una fractura real entre el crecimiento de la tecnología y los modelos de negocios, la cultura y la política. Y eso no solamente es algo que pasa en Argentina, sino pasa en todo el mundo, es algo que es real.
pero tenemos que empezar a tomar esto como una brecha de oportunidad para empezar a reformular nuestros modelos de negocios. Y otra vez, no hablamos de que sus empresas o nuestras pymes empiecen a capacitar empleados con realidad virtual o impresión 3D para todos o programar para empezar a cambiar abruptamente los modelos de negocios. A veces la innovación de un proceso puntual puede afectar la cadena de valor de una pyme de una manera mucho más significativa de que tomar una tecnología que hoy en día es considerada disruptiva en ese sentido y tratar de aplicar nuestro modelo de negocios. Entonces, si analizamos estos primeros 19 años del siglo XXI, estos casi 20% del siglo XXI, empezamos a ver algunas tendencias tecnológicas que nos empiezan a encaminar un poco a marcar cómo van a ser las próximas décadas en materia de modelos de negocios o modelos de empezar a comunicarnos mejor con las personas, robots domésticos, nuevas formas de poder generar o consumir contenidos. Entonces empezamos a ver en los últimos años que, por ejemplo, en febrero de 2018, la empresa SpaceX lanzó un misil no tripulado de órbita con un auto adentro, lo dejó orbitando en la Luna, en órbita, volvió a estacionarse en una estación aérea no tripulada, y eso es equivalente en materia técnica que el hombre llega a la Luna. Y lo vimos el año pasado esto. Entonces, son algunas de las cosas que estamos viendo, y si analizamos toda la historia de la humanidad, estamos transitando una de las etapas más prósperas y seguras de toda la historia de la humanidad. Y otra vez, acá en ese sentido hay un montón de problemas que hoy en día tenemos problemas de distribución de riqueza, tenemos problemas de desnutrición, tenemos problemas de niveles de acceso a condiciones de higiene básicas, pero si empezamos a notar toda la historia de la humanidad, estamos transitando unas etapas más seguras y prósperas. Y en este sentido, si empezamos a analizar, por ejemplo, la cuota mundial de población viviendo en pobreza extrema, desde el año 1820 al 2015 se redujo abismalmente, tasa de mortalidades infantiles se redujo abismalmente, crecientes niveles de educación a nivel mundial. En Latinoamérica está por encima del promedio mundial en lo que es crecientes niveles de educación, pero hoy en día, aunque el mundo está mejor en muchos aspectos, hoy en día tenemos amenazas que antes no teníamos. Y en ese sentido la tecnología empieza también a traernos algunas preguntas, algunos dilemas, y básicamente algunos autores, algunos especialistas en tecnología hablan de un reemplazo laboral o un desplazamiento laboral muy grande. Acá me parece que lo importante en tener en cuenta es la diferencia entre empleo y tarea. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuántas tareas hacen un día, seguramente me vas a poder mencionar 15, 20, 30 tareas. Que seguramente muchas de esas tareas son tareas que son más operativas, más reiterativas o más manuales, pero muchas de esas seguramente no. Entonces, como primer puntapié para ponernos a pensar en nuestros modelos de negocios, las tareas que empiezan a ser más operativas, más manuales, más reiterativas, tienen una potencial o una posibilidad de desplazamiento laboral más alto que las habilidades más blandas o las tareas más blandas. Entonces, si nuestros modelos de negocios involucran la negociación, el cruce creativo de información, la sensibilidad humana, el manejo creativo de equipos, la negociación, el liderazgo, y son tareas que empiezan cada vez más y son cosas más seguras de automatización laboral en un futuro. Y también en un sentido, también lo que me parece que tenemos que tener presente es que hoy en día la adaptabilidad humana que nosotros tenemos, nuestra adaptabilidad como seres humanos, que Argentina es uno de los países con mayor adaptabilidad humana de toda la región de América Latina, si empezamos a compararnos con Brasil o con México, en materia de cuán flexibles somos a los cambios, y más puntualmente Argentina. Pero la tecnología se evoluciona más rápido. Entonces, hoy en día quizás nos podemos acostumbrar a que haya un modelo de negocios que nos pueda traer la comida con una moto y nos deje en nuestra puerta de en nuestra casa, pero si en 5 años viene un dron y deja nuestra pizza en el medio de nuestra mesa, y lo vamos a ver de una forma un poco más distinta. Entonces, también tenemos que tener esto presente a la hora de empezar a pensar nuestros modelos de negocios. Y si empezamos a ver las perspectivas para 2025, y eso también quizás son tecnologías que a veces nos parecen muy lejanas, pero tenemos que empezar a tenerlas más presentes y otra vez, y no considerarlas como innovaciones disruptivas, sino como innovación de procesos. Podemos empezar a notar la robótica, la impresión 3D, la realidad virtual y aumentada como nuevas formas de generar o consumir contenidos, las plataformas de Big Data, todos estos grandes cúmulos de información que producimos todo el tiempo, los objetos conectados a Internet, el panorama que nuclea lo que es Internet de las cosas, y una tecnología que en los últimos años estuvo muy en boga también, llamada blockchain, la tecnología que está por detrás de la tecnología Bitcoin, de las criptomonedas en general, que empieza a proponer otros modelos de distribución o descentralización de la información o del valor en general. Porque quizás
el proyecto Bitcoin va a ser el proyecto más aburrido que empieza a imponer la tecnología blockchain en un futuro. Entendiendo la tecnología blockchain como una tecnología que empieza a proponer plataformas descentralizadas, distribuidas, transparentes, seguras criptográficamente. El sector público argentino empieza a involucrar estas tecnologías, por ejemplo, con el boletín oficial. Empezamos a notar de que esta tecnología no solamente empieza a servir como pasarela financiera o como una alternativa a las divisas tradicionales tal como lo conocemos, sino empiezan a traernos una nueva plataforma para empezar a pensar nuestros negocios en el futuro. Entonces, quizás hoy en día los usos más comunes que se le da a la tecnología blockchain están vinculadas a los contratos inteligentes, es decir, a la evolución de los contratos tal como los conocemos, a las divisas, a las criptomonedas o las divisas virtuales, a poder mantener archivo o poder mantener record keeping en general, y a todo el mundo lo que es securities, todo lo que es deuda, todo lo que es crowdfunding, son como las grandes áreas de aplicación. Pero hoy en día, cuando empezamos a aplicar esta tecnología, considerémosla como una plataforma que nos empieza a permitir una nueva forma de poder distribuir valor en Internet y una nueva forma de poder reconsiderarlo. Entonces, yendo a otro lado más intangible, empezamos a notar que la tecnología empieza a traer un desplazamiento, por ejemplo, y otra vez hablamos cuando leemos habitualmente en la prensa de que las tareas más reiterativas o más manuales van a ser las que van a ser reemplazadas o desplazadas. Es importante comprender que en el futuro cercano, no solamente los trabajos o los empleos muy prestigiosos van a ser los que van a ser reemplazados o desplazados o reconfigurados, mejor dicho, sino también trabajos muy prestigiosos, como por ejemplo la de un abogado, que va a empezar a cambiar la forma en la cual se ejecuta su empleo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya está disponible el primer abogado manejado por inteligencia artificial, que es un software donde uno puede consultar por problemas o por inconvenientes muy sencillos. Entonces, por ejemplo, si se les demora un vuelo yendo para Nueva York y uno quiere una retribución, una compensación, empieza a contrastar esas variables con una base de datos de cientos de miles de casos o hasta millones de casos, que a nivel de performance técnico, otra vez, si analizamos cuántos casos puede tener un estudio de abogados en toda su vida, quizás pueda tener 50.000, 60.000, 100.000. Es incomparable a nivel estadístico, hablo a nivel estadístico solamente, con contrastar esas variables con una base de datos de cientos de miles de casos o hasta millones de casos. Entonces, y en todo este sentido también empezamos a notar el uso de la tecnología en otros diferentes sectores. Por ejemplo, la compañía Predpool en Los Ángeles utiliza Big Data, es decir, utiliza todos los grandes cúmulos de información que producimos todo el tiempo para poder distribuir a la policía, a los servicios de policía en la ciudad de Los Ángeles. Es decir, distribuye a todas las fuerzas policiales analizando dónde, o empezando a hacer una previsión, una tendencia de dónde se puede producir un crimen, con toda la información que está produciendo todo el tiempo. Entonces, tecnologías que son más tangibles, tecnologías que son más intangibles, pero hoy en día son cosas que están pasando. Y también empezamos a notar de que los dilemas éticos que estamos viviendo a partir de todo esto también son graves o empiezan a ser sensibles, porque cuando la tecnología empieza cada vez a ser más inteligente y a tomar más preponderancia, empieza también a jugar con las vidas humanas. Entonces, los dilemas éticos y morales que están empezando a producirse son cada vez más grandes. Y otra vez, un poco el objetivo de esta charla es, hoy en día se habla mucho de una inmersión en tecnología, que estamos inmersos en la tecnología. Cuando estamos inmersos, como si estuviéramos en una pileta, vemos solamente la superficie, vemos solamente lo que pasa por dentro y no vemos lo que está sucediendo afuera. Hay muchos filósofos que hoy en día están hablando de que hoy estamos como, en alguna forma, como alegoría de las cavernas, estamos como atados a la tecnología, como si fueran cadenas que ya forman parte de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de incorporación de tecnología, significa el hacer cuerpo de la tecnología. Y yo creo que la gran evolución que estamos viviendo hoy en día y ahora y en los próximos años cercanos es que estamos yendo un camino de esta gran mar de información, de este gran mar de información que producimos todo el tiempo, a un mundo donde estamos transitando a tomar mejores decisiones con esta gran información que hoy en día tenemos disponible. Entonces, la idea de la conferencia era un poco plantear estas semillas y darles más preguntas que respuestas respecto al mundo de la tecnología, y después la seguimos trabajando en la mesa. Cualquier cosa, mis datos de contacto. Gracias. Perfecto, nos regaló 2 minutos y medio que nos van a servir para algo ahora, pero en realidad vamos a tener ahora a Valeria Venegas, que es socia de Cocolab, y nos va a hablar va a continuar un poco lo que hablaba él, pero desde lo que hablaba Joan, desde otro punto de vista.
Hola. Aparte de socia de Cocolab, soy profe de LITPA. La mayoría capaz me conoce más del lado de LITPA que de mi consultora, que es muy pequeña. Y sí, retomo todo lo que estaban diciendo mis pares en este panel. Y yo voy a hablar un poco de lo que nos pasa a nosotros, a las personas, con todo esto que aparece, emerge en este contexto. Y innovar en la pyme desde el lado de nosotros, de las personas, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros? Ahí va queriendo. En 2010, IBM hizo una encuesta a 1.500 ejecutivos en 33 países y les preguntó qué necesitan para liderar los mercados del futuro. La respuesta número 1 fue la creatividad. Y era una sorpresa. En ese momento el World Economic Forum la tenía en el top 10 de habilidades, la tenía número 10. Y no se imaginaban que 5 años después iba a estar en el ranking número 3, ya es algo de lo que hablamos todos los días, ¿no? ¿Y por qué hablamos todos los días de esto? Bueno, porque no hace falta que explique demasiado sobre esto, ya desde las 9 de la mañana en esta semana estamos hablando de lo mismo. Vivimos en una era de cambio permanente y esto nos invita, nos involucra de una manera en la que nos sentimos obligados. Tenemos que innovar, tenemos que cambiar porque las cosas están cambiando. Y cuando tenemos que innovar, bueno, es fácil decir tenemos que innovar, tenemos que ser más creativos. Pero ¿qué significa eso? Desde 1900 en el Imperio Austrohúngaro al día de hoy en la Universidad de Harvard, siempre todas las definiciones de creatividad e innovación terminan en 2 palabras claves. Para hacerlo simple, esas 2 palabras claves son hacer algo distinto que tenga impacto y agregue valor. Esas son las 2 condiciones para hacer innovación. Y les pongo desde Schumpeter hasta Harvard hoy, todos terminan diciendo lo mismo. Y parece fácil cuando lo leemos, decimos, ah, sí, esto es súper fácil. Ahora, ¿por qué no es tan fácil? ¿Por qué no lo hacemos tan seguido? Bueno, hay una frase genial, que es que la gente tiende a estar muy abierta a las cosas nuevas siempre y cuando sean muy parecidas a las anteriores, a las viejas. Y así somos todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a pensar que la innovación, como estaba contando Joan y como lo podemos ver en el mundo, hay diferentes tipos de innovaciones. Y en general cuando pensamos en innovación, pensamos en las innovaciones disruptivas, las innovaciones radicales, pensamos en el iPhone, pensamos en las vacunas, pensamos en los aviones, eso es innovación, ¿no? Pero también están las innovaciones que contaba Joan recién, que son las innovaciones basadas en tecnología. Cuando pensamos, por ejemplo, hoy se está en Argentina incluso, en el mundo, pero en Argentina incluso se está desarrollando, emprendedores como ustedes están desarrollando la carne artificial. Y eso se puede hacer por 2 tecnologías. Una porque se pudo procesar las células madres de la vaca y por el otro lado porque apareció la tecnología que permite sintetizarlas, las máquinas que permiten la tecnología que permite sintetizarla. Eso también es innovación. Pero nos olvidamos de que también hay innovaciones incrementales, innovaciones orgánicas, que es las que responden a la pregunta todos los días, todos los meses, todos los años, ¿qué puedo hacer yo mejor hoy? ¿Qué puedo hacer distinto yo hoy por mis clientes, por mis números, por el mercado, por la sociedad, por el planeta? Esa pregunta es la pregunta que a veces nos olvidamos de hacer. Y cuando pensamos pero eso también es innovación, no, por eso las empresas reinnovadoras no lo hacen. Y si yo pienso en una empresa innovadora, a mí me tocó trabajar con ellos, pienso por ejemplo en Disney, y Disney hace este tipo de cosas. Esto es innovación también, es innovación en eficiencia, es innovación en poder reutilizar mis propias capacidades para dar un buen producto, con menos presupuesto. Y son cosas que a veces nos olvidamos de hacer. Fíjense qué simple, ¿no? ¿Lo sabían esto? Hay miles. Y este es un portafolio de innovación en una organización, grande o pequeña. Cada puntito que ven ahí es qué cantidad de ideas estamos incubando, qué cantidad de experimentos estamos realizando en cada una de las categorías. Y fíjense que tenemos más ideas incubando en las ideas incrementales. Estas son las que responden a la pregunta ¿qué podemos hacer mejor hoy? Y son las que nos permiten desarrollar el hábito de la innovación.
porque cuando yo quiero crear el iPod y nunca en la vida pensé distinto, me va a ser mucho más difícil que si yo tengo todos los días la costumbre de preguntarme ¿qué puedo hacer distinto? Y para eso tengo que generar el contexto para que yo y todo mi equipo, todas las personas que trabajen conmigo, puedan dar lo mejor de sí. ¿Por qué es esto? Porque talento creativo, lo que se dice talento, lo que la ciencia no puede, los Da Vinci de este mundo, son entre el 2 y el 4% de la humanidad. Con suerte acá tenemos 2, 3, 4 personas así. Todos los demás somos normales y para los normales la creatividad es una habilidad que se puede desarrollar aprendiéndola con práctica. Por eso la pregunta, ¿qué puedo hacer mejor hoy? Todos los días, repetido. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? 2 elementos claves. Uno, lo que van a ver en el círculo de colores, es un proceso. Este proceso es el proceso de Lean Startup. Está en Internet, no es Rocket Science, lo pueden encontrar en Internet fácilmente y es súper fácil de replicar. Hay un libro también para poder investigar. Y lo que está alrededor, los elementos que están alrededor, son los comportamientos que hacen a la diferencia cuando estamos corriendo el proceso. A veces corremos procesos sin alma para hacerlo. Eso no te va a llevar a ningún lado. Para hacer innovación tenemos que pensar distinto. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre primero el proceso creativo, otra vez es Lean Startup. La primera es aprender. Aprender de lo que me dicen los clientes, aprender de lo que está diciendo el mercado, aprender de lo que me trae el planeta, las noticias, lo que me traen mis colegas, lo que trae la competencia. Y de ahí sacar ideas. Esas ideas las voy a construir para lograr productos, servicios, experiencias, nuevos procesos, nuevas formas de atender a mi cliente, nuevas formas de ofrecer las cosas que yo ofrecía u ofrecer cosas nuevas. Esos productos los voy a construir y los voy a probar. Y cuando los pruebo, los voy a medir. Voy a obtener información de ellos. ¿Cómo voy a obtener información? Desarrollemos la habilidad de poder buscar, recolectar datos. Es muy fácil decir, no, pero yo hace 20 años que estoy en esto, 40 años, 60 años que estoy en esta industria. ¿Vos te crees que yo no sé cómo funcionan las cosas? Bien, esa es la frase típica de los chiquititos, de uno solo y de los grandes. Siempre decimos lo mismo. Bueno, sorprendámonos con la información que nos trae probar un producto, probar un servicio, probar un proceso. Y esa información la tenemos que usar para mejorar. Vamos a medir para volver a aprender, para volver a tener ideas, para volver a construir o a reconstruir. Y ese círculo no para. Ese círculo no para y es el que nos permite desarrollar productos y servicios nuevos que encanten de nuevo a los clientes. Cuando yo era chica, iba a la heladería y en la heladería el sabor más glam que había era crema del cielo, que no teníamos la menor idea de qué tenía dentro, ¿no? Y hoy la heladería, si no tiene la paleta, si no tiene el tracking de los ingredientes que le puso adentro del helado, no te quieren comprar. Esa diferencia es la diferencia que yo necesito recuperar a través de estos datos y poder aprender nuevamente para producir mejor. A veces no es construir algo nuevo, a veces es comunicar distinto, pero eso me trae nuevos clientes. A veces vos ya tenés el dato, tus productos son naturales, pero no lo estás explotando, porque todavía no te diste cuenta de que el mercado está pidiendo algo distinto. De eso se trata este proceso. Y por el otro lado tenemos la forma de pensar, la mentalidad del creativo. Este estudio lo hizo Clayton Christensen en la Universidad de Harvard, se llama El ADN del innovador, y lo que él descubrió fue que hay 5 comportamientos que hacen a la diferencia entre las personas que son más innovadoras, los normales como nosotros, los más innovadores y los que no son innovadores. Y el primero es la observación, que tiene que ver con medir y con aprender, ¿no? Y observación es esta capacidad que nosotros tenemos, ustedes saben, cuando estamos focalizados, porque nosotros estamos todos orientados a resultados, queremos lograr los objetivos que nos proponemos, entonces vamos así.
Y ese ir así nos hace perder mucho de lo que sucede en el contexto. La atención selectiva de nuestro cerebro nos evita descubrir cosas que están pasando alrededor nuestro y que son insights para poder cambiar la manera en que nosotros producimos y ofrecemos. Que está asociado a la curiosidad. La curiosidad es aquella gran habilidad que nos permite incorporar nuevas cosas adentro de nuestro compendio de información. Y ustedes van a ser, yo también, todos, vamos a ser más innovadores con lo que nosotros venimos adentro. Lo que yo no sé que existe, no lo voy a usar como materia prima para mi innovación. Con lo cual, cuanto más aprendas sobre el mundo, cuanto más aprendas sobre las tecnologías, más las vas a poder incorporar. Nunca voy a poder incorporar mercado de capitales si no sé qué es. Con lo cual, sí o sí tengo que tener esa curiosidad para poder descubrirlo. La tercera es asociación. Steve Jobs decía que innovación, creatividad es conectar cosas. Simple. Dos cosas aparentemente desconectadas entre sí, que las puedo unir y puedo convertirlo en un producto, en un nuevo servicio, en una nueva oferta. ¿Sí? Y networking, esto es algo que a veces nos olvidamos. Estamos muy acostumbrados a hablar entre iguales. Nos juntamos en la cámara del juguete. No tengo nada en contra de la cámara del juguete, al contrario, me encanta. Pero si nos seguimos juntando siempre con los mismos, vamos a escuchar siempre las mismas cosas. Y esos estímulos que necesitamos para desafiar nuestras creencias, los vamos a achicar. Hay un ejercicio muy interesante que lo pueden hacer alguna vez. Cuando tengan que tomar una decisión, hagan una lista de las 10 personas a las que nunca les irían a preguntar sobre ese tema. Y vayan y pregúntenle a ellos. Y van a ver qué respuestas obtienen. Nadie te va a dar la respuesta exacta que vas a usar, pero sí vas a descubrir nuevas perspectivas que te van a ampliar tu rango de posibilidades. Y vos lo que necesitas es eso, porque si no seguimos encerrados en la misma historia. Y por último, la experimentación. Pregunta a todos ustedes, ¿quién en algún momento de los últimos 20 años tuvo una buena idea? Una buena idea que estaba buena. Bien. ¿Quién de todos ustedes la llevó a la práctica? Bien, la mitad. Eso es lo que pasa. Tenemos fantásticas ideas, pero cuando llegamos al momento de la acción nos cuesta. Nos cuesta por el riesgo, nos cuesta por el miedo, nos cuesta por el tiempo, nos cuesta por el presupuesto. Hoy los modelos como el que les mostré antes, Lean Startup, son modelos que te permiten probar con bajo o nulo costo, con bajo o nulo impacto negativo con tus clientes. Y esto lo puedes diseñar, se trabaja desde el diseño, pero es clave poder experimentar, probar, y no es sirve, no sirve, no es blanco y negro. Es, esto sirvió, pero esto no le gustó al cliente, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para sumarle? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Sí? Eso es experimentar. Es cuestión de coraje. Y como cierre, como conclusión, innovar es el proceso más la mentalidad potenciado por el hábito. Cuanto más seguido lo hagan, más fácil va a ser. Si no lo hacen nunca, no es que un día se van a levantar. Hay muy pocas personas en el mundo y son los raros, los que casi no hay, que se levantan un día a la mañana con la gran idea, la venden y lo hacen un éxito. Eso salen en la tele nada más, y son 1 o 2 en la historia de las generaciones. Todos los demás tenemos que desarrollar el ejercicio de poder hacerlo muy seguido. Y hay una historia que en el 2014 conocí a Guillermo Mariani, era el CEO de King Agro, no sé si alguno la conoce, es una empresa de agro que desarrolló los mosquitos pulverizadores de fibra de carbono, que son el doble de largo, la mitad de livianos, la huella que hacen es la mitad. ¿Y cómo lo hizo? Teniendo el hábito de preguntarse cómo podría hacer era muy curioso en cómo podría hacer las cosas mejor cada vez. Y llegó un momento en el 2008, con la crisis del 2008, en la que la empresa que ellos tenían era una empresa que fabricaba mástiles y veleros de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque eran navegantes. No por otra cosa, porque eran navegantes. En la crisis del 2008 se tuvieron que preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Pues se acabaron los clientes. Y en esas preguntas y con un comentario de un cliente, les surgió la posibilidad de decir,
pará, la fibra de carbono, el mástil podría ser un pulverizador. ¿Por qué no investigamos sobre esto? King Agro fue la primera empresa que hace el año pasado, la primera empresa argentina que compró John Deere. Les estoy contando una historia súper cortita, la pueden buscar en internet, está por todos lados. Pero la conclusión de esto era una pyme común y corriente de unos chicos de Ramos Mejía, del Gran Buenos Aires, que hacían veleros porque eran navegantes y hacían con fibra de carbono porque les era más liviano para meter adentro de los veleros. Y así llegaron a ser la primera empresa argentina que compró John Deere. Entonces, bueno, como conclusión, todos lo podemos hacer, pero tenemos que tener en cuenta este punto en particular. Gracias. Decimos un poco, pensamos un poco que el Club de Líderes lo que tiene que hacer es brindarnos herramientas o buscamos que brinde herramientas. No esperamos que ninguna de estas cosas solucione el problema de alguna compañía, sino que nos agreguen a cada uno de los que tenemos que liderar empresas herramientas que, no sé, como el Bob el constructor, iremos poniendo en el cinturón y cuando pensamos algunas cosas usaremos algunas y cuando tenemos que resolver otras usaremos otras. Para eso, lo que dejamos para el final es algo interesante, muy cortito, para el final de las exposiciones, porque después vamos a hacer el trabajo de networking, que es importante, muy importante en el trabajo del club. Pero dejamos para el final algo muy cortito, que es la ley PYME 2.0. Pepi nos va a hablar, Pepi te puedo decir, ¿no? Sí. Pepi nos va a hablar, nos va a contar muy resumido en 3 minutos las herramientas, las características de la ley 2.0 y qué nos aporta. Nosotros lo que estamos pensando en esta nueva ley, que es complementaria a la reforma fiscal de 2017, es una ley que contemple trajes a medida para distintas situaciones a la hora de emprender un negocio. Entonces, por un lado, que vos tengas progresividad, tanto cuando vos cuando arranques siendo monotributista y que cuando crezcas, si querés pasar al régimen general, tengas progresividad y tengas ese puente al régimen general. Pero en el caso de que vos quieras empezar, porque tomás la decisión de ser una empresa dinámica, que tu modelo de negocio es justamente crecer, regionalizarte, que vos tengas la opción también de arrancar con una personería jurídica específica y que en ese proceso el Estado también te acompañe. Y para eso lo que vos necesitas es no solamente bajar la carga, sino la presión tributaria. Y la presión tributaria ahí se baja con una escala en las alícuotas de ganancias. Y nosotros lo que estamos pensando ahí es una alícuota que sea progresiva, arrancando en 17%, 20%, 23%, 25% y dividendos que vayan en 17,1%, 26%, 23%, 12%. Y eso lo que te va a permitir es que a medida que vos vayas creciendo, el peso del Estado en su voracidad tributaria acompañe el estado madurativo del crecimiento de tu empresa, sin limitarlo a tiempo. Porque otro paradigma viejo es que las empresas se quedan chicas porque justamente no quieren crecer para pagar más. Hoy el 83% de las empresas argentinas son micropymes y muchas veces es una decisión porque ahí es donde mucha gente se siente cómoda y no todos tienen necesidad de crecer. Entonces también sacar ese prejuicio y que vos tengas esa progresividad en la alícuota. Al mismo tiempo también, como vos tenés situaciones distintas en las personas, que vos tengas la opción de tributar en cabeza de los socios. No es lo mismo una renta de cuarta categoría de una persona soltera de una persona que tiene 4 hijos. Entonces esa es la mejor manera en poder tener en cuenta las particularidades de cada persona a la hora de emprender. ¿Qué busca todo esto? Que tu paleta de opciones a la hora de empezar cualquier emprendimiento calce con las opciones que vos tenés. ¿Querés ser monotributista? Que tenga que ser monotributista y que tu camino de crecimiento no sea imposible. No es que elegís una y ahí vas a morir. Que vos también puedas pasar de manera dinámica de un régimen a otro, entendiendo cuál es la mejor situación, el mejor traje para el momento de tu empresa. El Excel siempre da, pero después cuando vas a la vida real, ese proceso madurativo de un negocio lleva tiempo. Por eso tenemos que darles opciones al sistema productivo en el primer eslabón cuando arranca cualquier emprendimiento. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. La otra gran parte es la simplificación de las presentaciones. El Gobierno Nacional está haciendo todo ese trabajo en la FIP, estamos trabajando en la integración con las rentas provinciales y después romper un paradigma de muchos años que es la cuenta única tributaria. El Estado tiene hoy una cantidad de cuentas con sus contribuyentes que tienen unas reglas del juego cuando el Estado te debe y otras reglas del juego cuando el contribuyente le debe al Estado.
Nosotros estamos llevando al Congreso para poder hacer la cuenta única tributaria que permita manejar saldos, como cualquier relación normal, de dos. O me debes, o te debo, o estamos en cero. Pero basta de tener, en realidad, yo te debo a vos, pero vos me debes a mí, la tasa es distinta, y eso tenemos que normalizarlo una vez por todas para evitar también el uso y el abuso de ese derecho adquirido que tiene el Estado hace muchos años. Esa es la ley. Bueno, gracias a todos los expositores, la verdad que es súper interesante. Les damos un aplauso.